Vamos a empezar el día de hoy con la revisión de un tema sumamente importante, sobre todo por la trascendencia y por la frecuencia con la que se presenta. Y nos referimos al tema de la anemia ferropénica en el perioperatorio. Obviamente eso no solamente se aplica en el perioperatorio, sino también en un ambiente extraquirófano. Vamos a desarrollar este tema de la anemia ferropénica con base en este siguiente temario. Primero vamos a revisar algunos conceptos generales. Después vamos a ver cuál es el impacto de la anemia en el perioperatorio y también las implicaciones tanto diagnósticas como terapéuticas. Y al final veremos cuáles son los mensajes más importantes para llevar a casa. En cuanto a conceptos generales, es importante siempre revisar aspectos básicos de lo que sería el metabolismo del hierro. El exceso de hierro es sumamente tóxico. Esto es porque el hierro actúa como un radical libre. Siempre trata de buscar a su alrededor reaccionar con diferentes átomos con tal de obtener el nivel más estable de energía. Y esto podría provocar entonces la oxidación de diversos tejidos, causando daño celular y por ende daño orgánico. Por ende, el hierro se regula de forma sumamente estrecha, controlando su ingreso, así como el movimiento del hierro en diferentes partes del organismo, pero prácticamente no tenemos un mecanismo excretor en donde se pueda regular el egreso. Más bien, el egreso del hierro muchas veces se da por un sangrado más que por un mecanismo fisiológico de eliminación del exceso. Consecuentemente, el hierro es un mineral en donde la regulación tiene que ser sumamente estrecho. Y observe que el balance es también bastante precario, porque en condiciones normales, una dieta balanceada aporta entre 12 a 18 miligramos de hierro, pero no siempre ese hierro se absorbe en su totalidad. De hecho, únicamente el 10% del hierro que ingresa por medio de la dieta se absorbe. O sea, absorbemos alrededor de 1 a 2 miligramos de hierro cada día. En el caso de las mujeres, la absorción es un poco mayor debido a que la pérdida de hierro en las mujeres es ligeramente mayor, sobre todo durante la etapa de la menstruación. Y este ingreso compensa en su totalidad lo que se excreta diariamente, que sería de también 1 a 2 miligramos por día. O sea, si hacemos una suma y resta de lo que se absorbe y lo que se excreta, tenemos un balance neutro. 1 a 2 miligramos de ingreso, 1 a 2 miligramos de egreso. El balance es neutro, evitando la sobrecarga de hierro, pero también evitando la deficiencia de hierro. Entonces, esquemáticamente, por día nos ingresa 1 a 2 miligramos a través de la dieta y el egreso también es de 1 a 2 miligramos por día. Y con esto tenemos un balance neutro, no tenemos ferropenia, pero tampoco tenemos una sobrecarga de hierro. Ahora, este hierro que ingresa por medio de la dieta, ¿cuál es la ruta? Bueno, en ese esquema podemos ir rastreando la ruta del hierro en el organismo. Aquí, por medio de la dieta, nos ingresa alrededor de unos 12 a 18 miligramos de hierro diariamente. Pero, como habíamos dicho, solo se absorbe un 10%. Esto nos arroja un total de 1 a 2 miligramos de hierro por día. La mayor parte del hierro se absorbe a nivel del duodeno. Sin embargo, para que se absorba, se necesita una preparación del hierro para que en lugar de estar en forma de hierro más 3, tiene que estar en hierro más 2 para que sea absorbido a nivel del duodeno. Y una vez que se absorbe a través del intestino delgado, va a ser transportado. Su transportador en el plasma es la transferrina. El hierro no puede andar suelto en el plasma porque de lo contrario causaría reacción de lesión por radicales libres. Entonces tiene que estar protegido. Y el mecanismo de protección es ir dentro de una proteína, en este caso la transferrina. Su nombre es bastante intuitivo. Transferrina transporta el hierro y alrededor de unos 3 miligramos de hierro se transporta
en el plasma en algún momento dado. Y de ahí la transferrina va a meter ese hierro en diferentes tejidos. Por ejemplo, a nivel del músculo, el equivalente de la hemoglobina sanguínea en el músculo es la mioglobina. Tenemos una reserva de unos 300 miligramos de hierro en forma de hierro acomplejado con el M de la mioglobina. Pero también se necesita una gran cantidad de hierro para la eritropoyesis. De hecho, eso es uno de los procesos más importantes, participar en la eritropoyesis. Se dispone de alrededor de unos 300 miligramos de hierro para la eritropoyesis. Y con esto, entonces, vamos a sintetizar la masa eritrocitaria, y la masa eritrocitaria, si tomamos toda la volemia, exprimimos la hemoglobina y sacamos todo el hierro, obtendríamos alrededor de 1800 a 2000 miligramos de hierro. Y este hierro que se encuentra dentro de la hemoglobina, cuando el eritrocito viejo pasa por la pulpa roja del vaso, va a sufrir una destrucción. Esta destrucción, mediada por el sistema retículo endotelial, hace que los macrófagos engulla el eritrocito y se queda con el hierro, de tal manera que en el sistema retículo endotelial tenemos un depósito de alrededor de unos 600 miligramos de hierro. No es nada despreciable. Como vamos a ver más adelante, esto es fundamental porque el sistema retículo endotelial es un determinante de la disponibilidad real del hierro. Si hay una enfermedad crónica, la hiperactivación del sistema retículo endotelial para la defensa hace que, a pesar de que la cantidad absoluta de depósito de hierro es normal, pero el paciente sufre de ferropenia debido a esta falta de disponibilidad del hierro. Y a nivel del hígado también hay una cantidad nada despreciable de hierro. Alrededor de un gramo de hierro existe en el hígado. Y de ahí entonces vamos a tener pérdida de hierro a través de la descamación de los enterocitos. En la menstruación, en las mujeres, aumenta prácticamente el doble de pérdida en comparación con los varones. Y también pequeñas cantidades, por ejemplo, descamación de la piel, caída del cabello y las uñas. Este es el balance neto del hierro en el organismo. Pero esto está demasiado simple, pero vamos a ver cada una de esas etapas un poco más de detenimiento. ¿Qué pasa con la absorción intestinal? Ocurre principalmente a nivel del duodeno y la primera porción del yeyuno. Aquí, tanto el duodeno como el yeyuno tiene la característica de que posee gran cantidad de microvellosidades, y eso aumenta tremendamente la superficie disponible de absorción. Pero este hierro tiene que estar en su forma de hierro más 3, perdón, hierro más 2. O sea, el hierro férrico no se absorbe bien, tiene que ser en forma de hierro ferroso. Y de ahí la importancia del estómago, que el paso del hierro más 3 a hierro más 2 sufre una reducción convirtiéndose en hierro más 2. Existen dos formas de hierro cuando llega al tubo digestivo. Uno es el hierro hemínico y el otro es el hierro no hemínico. La forma absorbible de hierro es el hierro hemínico. El hierro no hemínico tiene una característica química que hace que la absorción sea extremadamente reducida en comparación con la absorción del hierro de tipo hemínico. Aquí vemos una estructura del grupo M. Tiene este anillo tetrapirródico y en su centro tenemos el hierro. Este hierro puede estar en forma de hierro más 3 o en forma de hierro más 2. La forma de hierro mejor absorbida es la forma de hierro más 2. Atraviesa con mayor facilidad la membrana del enterocito en comparación con el hierro más 3, que al estar más cargado, tiene una menor permeabilidad a través de la membrana del enterocito, consecuentemente tiene peor absorción la forma de hierro más 3 en comparación con la forma de hierro más 2. Para entender bien esto de hierro hemínico y hierro no hemínico,
El hierro hemínico se encuentra en la forma de hierro acomplejado dentro del anillo tetrapirródico, el hierro de Hem. Esto se presenta, por ejemplo, en las carnes animales, sobre todo la carne roja, el hígado también contiene hierro hemínico y esta es la forma más fácil de absorber. Por el otro lado, también tenemos el hierro no hemínico, principalmente el hierro que se encuentra en los vegetales. Este hierro hemínico no es de fácil absorción, aunado al hecho de que algunos vegetales también contiene, contiene, por ejemplo, el ácido fítico que bloquea la absorción de hierro. Consecuentemente, cuando una persona tiene deficiencia de hierro, recomendar comer espinaca es un error. De hecho, es un error histórico. La espinaca prácticamente no contiene hierro y esta forma de hierro incluso es hierro no hemínico. El concepto histórico de que la espinaca es buena para la anemia, eso surgió a través de una recopilación de los contenidos nutricionales de los alimentos a principios del siglo XIX y por un error en la transcripción se corrió un decimal y milagrosamente el contenido de la espinaca aumentó en un factor de 10 veces. De ahí que se utilizó este concepto erróneo en la creación de el personaje de Popeye y el marino, como él cuando saca una lata de espinacas, engulle la espinaca, se vuelve un fortachón, pero eso es un error de comunicación científica por haber corrido un decimal. Bueno, entonces el cuello de botella para el equilibrio de hierro en el organismo sigue siendo la absorción. Apenas 1 a 2 miligramos de hierro se absorbe por día. Pero esto en una persona que no tiene pérdidas aumentadas es lo justo para mantener el equilibrio del hierro en el organismo. Para entender la absorción de hierro, que se circunscribe únicamente a 1 o 2 miligramos por día y no más de esto. Entonces, imaginemos el escenario en donde un paciente que ha tenido una pérdida sanguínea importante, por ahí se ha escurrido muchos miligramos de hierro. Entonces, debido a esta limitación en la absorción, si damos hierro por vía oral, es de esperar de que se necesita muchísimos, pero muchísimo tiempo para poder equilibrar y compensar esta deficiencia de hierro. De ahí vamos a entender por qué es fundamental otra ruta de introducción de hierro que no sea la vía oral y nos referimos a la ruta parenteral, específicamente el hierro por vía intravenoso. Para la absorción de hierro hemínico se necesita una proteína que se encuentra en la membrana del intestino proximal, principalmente en el duodeno y en yeyuno. Esta proteína se llama la proteína transportadora del Hem y esto no termina ahí, porque del enterocito se necesita la participación de otra enzima que se llama la hemooxigenasa, que se encuentra en los microsomas de los enterocitos duodenales para completar ese proceso de la absorción. Vamos a ver este esquema. Bueno, para la absorción del hierro hemínico, acá tenemos el esquema del enterocito. Hágase de la idea que estamos viendo un enterocito del duodeno. Aquí tenemos la membrana apical, aquí tenemos la membrana basal, la que está en contacto luego con el capilar. Y aquí, cuando llega el hierro en forma de hierro hemínico, tiene que introducirse por medio de esta proteína transportadora. Introduce el grupo M en su totalidad, no introduce el hierro solito, sino que introduce todo el grupo M con su anillo tetrapirródico y con el hierro acomplejado. Observe que este hierro tiene que estar en forma de hierro más 2, hierro reducido y no el hierro oxidado. Y para que se suelte el hierro del grupo M, se necesita de una enzima que se encuentra en el microsoma del enterocito. Esta enzima es la hemooxigenasa. Esta hemooxigenasa lo que hace es separar el hierro de la protoporfirina. Y aquí entonces tenemos el hierro más 2, el hierro ferroso suelto. Y este hierro ferroso puede tomar dos rutas. Una ruta que es el depósito
tisular local, formando la ferritina. Y el otro es continuar su ruta para ingreso a la circulación sistémica. Y cuando llega a la membrana basal, aquí hay una proteína muy importante en la membrana basal del enterocito que se llama la ferroportina. Y la ferroportina es la puerta de salida de este hierro. Y una vez que sale como hierro ferroso, por medio de una otra proteína, se convierte en hierro más 3, el hierro oxidado. Entonces, toda esta ruta es necesario para que el hierro, que está en forma de hierro hemínico, esté presente como hierro a nivel de la circulación sistémica. Este grupo M también puede estar presente por medio de una difusión hacia el capilar, pero la mayor parte de la obtención de hierro es a través de la ruta de la hemooxigenasa y la entrada a la circulación sistémica por medio de la proteína transportadora que es la ferroportina. Por el otro lado, también podemos tener la absorción del hierro no hemínico, un proceso bastante más inoperante en comparación con la absorción de hierro hemínico. Y este hierro no hemínico usualmente está en forma de hierro más 3, que forma complejos insolubles. Y estos complejos insolubles pueden ser por medio de la combinación de hierro con oxalato, con calcio, con fósforo, con fitatos, con tanatos, con carbonatos o con fibras, generalmente fibras vegetales. Esta es la forma de hierro no hemínico, no está acomplejado con un anillo de protoporfirina y generalmente se encuentra en hierro más 3. Como es de esperar, el hierro más 3 es menos soluble a través de las membranas del enterocito, consecuentemente la absorción es bastante más lenta. Este hierro no hemínico se encuentra en abundancia en los vegetales. Sin embargo, por el hecho que sea abundante, no significa de que sea también eficiente en el proceso de la absorción. Es mucho más eficiente el proceso de absorción del hierro hemínico en comparación con esta forma de hierro, el hierro no hemínico. Bueno, y de ahí que esta historia de Popeye y el marino realmente es un error histórico. La espinaca contiene poca cantidad de hierro y de todas formas ese hierro está en forma de hierro no hemínico, muy difícil de absorberse, consecuentemente no es una recomendación científicamente sustentable de si alguien tiene una anemia, recomendar que coma abundante cantidad de espinaca para poder corregir esta deficiencia de hierro. Esta forma de hierro no hemínico, requiere de un transportador divalente de metales. Es distinto en el caso de la absorción de hierro hemínico. Y a nivel del intestino delgado, específicamente a nivel del duodeno, se tiene que pasar el hierro más 3 a hierro más 2 por medio de la citocromo B duodenal o la ferrireductasa. Convierte el hierro más 3 a hierro más 2. Hierro más 2 es la forma que logra pasar a través de la membrana del enterocito. Igualmente, para que este hierro sea expulsado hacia la circulación sistémica, necesitamos de la proteína canal que empuja el hierro hacia el capilar sistémico por medio de esta proteína, se llama la ferroportina, que junto con la efaestina convierte el hierro más 2 a hierro más 3 y esto va directamente a la circulación sistémica. Entonces vamos a ver el esquema de la absorción del hierro no hemínico. Aquí tenemos la membrana apical, ese es el lumen del intestino. Observa que este hierro está en forma de hierro más 3, no es fácilmente absorbible, tiene que pasar de más 3 a más 2. Y esto ocurre por medio de la ferrireductasa. La ferrireductasa introduce un electrón convirtiendo el hierro más 3 a hierro más 2. Y aquí, en forma de hierro más 2 no hemínico, entra por medio de este transportador divalente de metales, el DMT1,
Y ahí entonces se incorpora como parte del pool inicial de reserva o de depósito a nivel de la mucosa intestinal, formando la ferritina. Y la ferritina puede soltar este hierro, pero para salir necesita sí o sí de una proteína transportadora de paso, que es la ferroportina, y ahí va a la circulación sistémica. Entonces, aquí en la membrana basal ocurre de forma similar al hierro no hemínico. La gran diferencia radica aquí en la membrana apical. Entonces, aquí podemos ver la comparación entre la absorción del hierro hemínico con el hierro no hemínico. Si trazamos una raya acá, vemos de que esta segunda parte es exactamente igual, pero la gran diferencia radica aquí arriba. Esta es la absorción desde el lumen intestinal y la segunda parte es la transferencia a la sangre. En la parte de la transferencia a la sangre no hay diferencia. La diferencia radica en cómo se absorbe desde el lumen intestinal. Y la diferencia vemos en el caso de hierro hemínico, no necesitamos de una ferrirreductasa porque el grupo M contiene el hierro en forma de hierro más 2. Y por medio de esta proteína transportadora de grupo M, introduce y necesitamos de otra enzima que es la hemooxigenasa para liberar este hierro del M y así poder ser incorporado como parte de la reserva, o sea, la ferritina, o continuar el trayecto para ser transferida a la sangre. En el caso de hierro no hemínico, se necesita de una enzima en el borde del cepillo que tiene que reducir primero a hierro más 2 para luego entrar por medio de esta proteína que es un transportador dimetal divalente de metales. Bueno, entonces en condiciones normales se necesita alrededor de unos 2 miligramos de hierro por día. Y esto queda cubierto por medio de la absorción que proviene ya sea de la carne roja, de básicamente esta carne roja o el pescado, lo que contiene es hierro de tipo hemínico. En cambio, el hierro de origen vegetal, por ejemplo, la soya y la espinaca, vean que es bastante más inoperante. Se necesita unos 300 gramos de carne roja o pescado para este aporte suficiente de los 2 miligramos. Pero si solamente comemos vegetales, por ejemplo, soya, necesitaríamos 1 kilo de soya para obtener 2 miligramos de hierro de absorción. Y ni qué decir cuando se trata de espinaca, se necesita hasta 5 kilos de espinaca para llenar este requerimiento diario. Por eso, nuevamente, el error histórico de que la espinaca es muy buena para la anemia, en realidad es un error. Se necesitaría comer todos los días 5 kilos de espinaca para obtener este requerimiento diario de 2 miligramos los 2 miligramos de hierro que se necesita en el día a día. Entonces, el mensaje importante también es que si vamos a reponer pérdidas importantes de hierro con la dieta, no es factible. Se necesita muchísimo tiempo de espera para acción. Por eso tenemos que aprender a la terapia de la anemia ferropénica, sobre todo el concepto de que no siempre la ferropenia se traduce en anemia y no siempre, no siempre cuando hay anemia es sinónimo de ferropenia, no son sinónimos. Otro mensaje importante hasta el momento, lo que hemos revisado es que el contenido de hierro se regula mediante la absorción, el control de la absorción. Entonces, en términos generales, para repasar, el 10% del hierro de la dieta se absorbe. Eso nos da en cifras absolutas de 1 a 2 miligramos por día. Pero cuando hay carencia, cuando hay ferropenia, se aumenta esta tasa de absorción, pero hasta un máximo de 3 a 5 miligramos por día. O sea, prácticamente se duplica o hasta triplica la absorción de hierro
pero aún así, en términos de masa absoluta, es muy poca la cantidad, 5 miligramos por día. Por ejemplo, una unidad de glóbulo rojo empacado, por cada 1 cc de sangre de la bolsa de glóbulo rojo empacado, obtendríamos únicamente 1 miligramo. Entonces, si un paciente ha tenido una pérdida sanguínea importante, si hacemos la ecuación, nos damos cuenta de que con solo que pierda una unidad de glóbulos rojos empacados, que equivaldría aproximadamente unos 200 cc de volumen, y si fuese sangre total, estaremos hablando de aproximadamente unos 400 a 500 mililitros de sangre. Ahí se va como pérdida aproximadamente unos 200 miligramos de hierro. Y ahora, si tomamos 200 miligramos de hierro dividido entre 5, nos damos cuenta de que con la pérdida de una unidad de sangre total o su equivalente, una unidad de glóbulos empacados, tendríamos aproximadamente unos 40 días para reponer esa pérdida. De ahí que en las personas que son donadores de sangre, no puede estar donando cada 2, cada 3 semanas, porque de lo contrario, su altruismo se traduciría en una ferropenia, una anemia ferropénica. Entonces, otro concepto importante es que estamos protegidos contra la sobrecarga, pero estamos desprotegidos contra la carencia. Por eso es muchísimo más común la ferropenia que la sobrecarga de hierro. Son generalmente trastornos de metabolismo, como por ejemplo la hemocromatosis, que es una enfermedad bastante inusual. En contraste, la ferropenia es la carencia nutricional más común alrededor del mundo. Se estima, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de un 25% de la población mundial puede estar teniendo ferropenia. Existe mecanismo para regular la absorción para evitar la sobrecarga de hierro. Una hipótesis es el bloqueo de la mucosa. Cuando nosotros damos dosis muy grande de hierro por vía oral, se reduce la absorción subsecuente del hierro. Esto es para evitar la sobrecarga de hierro. Y por el otro lado, el transporte de hierro hacia el plasma está regulado por la hepcidina. Este transporte o la transferencia del enterocito hacia el capilar sistémico está también estrechamente regulado. Entonces tenemos para regular la absorción 2 rutas o 2 mecanismos. Uno es el bloqueo de la mucosa y el otro es el bloqueo de la transferencia del hierro del enterocito hacia la sangre del capilar sistémico. Para entender el mecanismo de bloqueo, cuando damos una cantidad excesiva de hierro por vía enteral, se da una redistribución de este transportador divalente de metales, el DMT1. Se empieza a internalizar. Entonces, en lugar de expresarse hacia el lumen intestinal, se esconde y no hay un paso del hierro M hacia el interior del enterocito. Y de esta manera se pierde la ruta de entrada desde el lumen intestinal hacia el enterocito. Por eso nosotros podemos dar una cantidad exagerada de hierro oral, igual no se va a absorber una cantidad exagerada. Aquí vemos entonces el esquema del concepto de bloqueo de la mucosa. Si nosotros damos una cantidad masiva de hierro, entonces se da una internalización de esta proteína, el transportador divalente de metales, el DMT1, deja de expresar en la membrana apical y aquí, a pesar de que puede haber un montón de hierro, pero no va a poder entrar al interior del enterocito. Por el otro lado, existe otro mecanismo de control de la absorción para evitar la sobrecarga de hierro. Y este segundo mecanismo de control se llama la hepcidina. La hepcidina es una proteína sintetizada por el hígado y es una proteína que
se especula que participa en el mecanismo de la defensa contra la invasión de las bacterias. De ahí que se llama hepcidina, que es la proteína hepática bactericida. ¿Qué es lo que hace la hepcidina? La hepcidina es un aminoácido, es un péptido que contiene 25 aminoácidos, es producido en el hígado y participa en la inmunidad natural. Se especula de que tiene acción bactericida y su función alternativa, ese es el concepto de pleiotropismo proteico. Una proteína no solamente hace una sola función, sino que puede hacer otras funciones. Participa en la regulación de la homeostasis del hierro. Como es una proteína que normalmente se sintetiza en el hígado en respuesta a un proceso de inflamación o de infección, entonces no es de esperar, no es de extrañar más bien de que cuando hay un proceso de inflamación o de infección, se produzca un bloqueo de la absorción, porque la hepcidina lo que hace es bloquear la absorción de hierro a través del bloqueo de la transferencia del hierro del enterocito hacia el capilar sistémico. Entonces aquí vemos el mecanismo de acción de la hepcidina. La hepcidina se une a la ferroportina. Como habíamos dicho, la ferroportina es el paso del hierro del enterocito hacia la sangre sistémica. Y la hepcidina se pega a la ferroportina y hace que éste deje de expresar en la membrana basal y luego es degradada esta ferroportina por los lisosomas. O sea, aquí lo que hace la hepcidina es evitar que el hierro siga entrando a la circulación sistémica. Esto se cree que es un mecanismo de defensa porque de esta manera se disminuye la disponibilidad de hierro por parte de los patógenos, de las bacterias, hongos, y al no haber hierro suficiente, entonces la replicación o la reproducción del patógeno disminuye. De ahí que cuando un paciente tiene una inflamación crónica o una infección en forma larval, manifiesta una disminución de la absorción de hierro. Entonces, en el caso de los procesos que aumenta la producción de hepcidina, va a disminuir la absorción de hierro. De ahí que los fenómenos autoinmunes, los fenómenos inflamatorios crónicos y las infecciones crónicas lleva a los pacientes a una mala absorción del hierro. Entonces, en situaciones donde hay una disminución de la hepcidina, favorece la absorción. Por ejemplo, cuando hay ferropenia y cuando hay aumentos de la eritropoyesis. ¿En qué situaciones se aumenta la eritropoyesis? Cuando se aumenta la secreción de este mediador que se llama la eritroferrona y en situaciones de hipoxia. Cuando hay situación de hipoxia a nivel sistémico, induce la expresión de un factor que se llama el HIF, que es el factor inducido por la hipoxia. Y este HIF va a inducir la secreción de la eritropoyetina a nivel renal. De ahí que los pacientes que tienen hipoxemia crónica, por ejemplo, los pacientes con EPOC, los bronquíticos crónicos, los pacientes que tienen cariopatía cianógena, tienen niveles persistentemente elevados de eritropoyetina y de ahí que son pacientes que cursan con una policitemia. ¿En qué situaciones se aumenta la síntesis de la hepcidina? Cuando los depósitos de hierro están aumentados, cuando hay hiperferremia y cuando hay infección o inflamación, porque tanto la infección como la inflamación
induce la activación de los macrófagos y estos van a producir la interleuquina 6 y la interleuquina 6 va a inducir a nivel del hígado una mayor producción de hepcidina y de esta forma se bloquea la absorción del hierro. Aquí vemos algunos ejemplos cuando estábamos en la época de la pandemia por COVID-19. Es común ver los pacientes con niveles elevados de interleuquina. Aquí, por ejemplo, está en 70, 251 y aquí 334 picogramos por mililitro cuando en condiciones basales normales, una persona que no tiene inflamación tiene una concentración máxima de 7, pero en época de COVID-19 veíamos estas cifras astronómicas de prácticamente una elevación con respecto al nivel permitido de unas 60 veces. Entonces, el concepto que tenemos que llevar es que para evitar la sobrecarga de hierro se dispone de dos mecanismos para evitar una absorción excesiva. Uno es el bloqueo de la mucosa, es cuando el transportador divalente de metales, el DMT1, es internalizado. Y el otro mecanismo es por medio de la hepcidina, que es el que regula la transferencia del hierro del enterocito hacia la circulación sistémica. Recordemos que la hepcidina se une y bloquea a la ferroportina y de esta manera no hay transferencia del hierro a la circulación sistémica. Siguiendo con el menú, previamente ya habíamos revisado sobre algunos conceptos generales de lo que es la fisiología del hierro. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la anemia y su impacto en el perioperatorio. ¿Por qué es importante estudiar la anemia? Porque se ha asociado con resultados adversos en el perioperatorio. En múltiples estudios se ha encontrado de que representa un riesgo independiente de desenlaces negativos y también aumenta los costos y el tiempo de estancia hospitalaria. También aumenta la posibilidad de que el paciente tenga que ser transfundido con hemocomponentes, sobre todo glóbulos rojos empacados, y en vista de que se trata de una transfusión halogénica, conlleva todos los riesgos de una transfusión con algunos efectos secundarios, como por ejemplo riesgos de infección, riesgos de inmunomodulación, y también en algunos casos reacciones transfusionales graves. La anemia en el preoperatorio es el trastorno hematológico más común entre los pacientes que van a ser sometidos a cirugías mayores, y esta anemia representa un predictor independiente para la transfusión halogénica. Como sabemos, muchos de los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía ingresan ya con un estado de anemia, algunos inclusive anemia muy marcada, como en el caso de este paciente. En algunos casos inclusive es la anemia la principal razón para ser sometido a una cirugía. Por ejemplo, en pacientes que tienen pérdida sanguínea por miomatosis uterina. Y la corrección de esta anemia mediante la transfusión halogénica se asocia con un incremento de la morbimortalidad. Sin embargo, esta asociación de anemia, transfusión halogénica y aumento de la morbimortalidad no está muy bien clasificada dependiendo del escenario en que se hace el estudio. Por ejemplo, cuando se ha hecho estudios en pacientes críticos, la transfusión restrictiva parece que reduce la morbimortalidad, pero en el escenario de pacientes quirúrgicos, una transfusión restrictiva pudiera aumentar la morbimortalidad. Entonces hay que interpretar correctamente los estudios. No siempre una transfusión restrictiva se asocia con mejoría de los resultados, pero lo que sí indudablemente sabemos es que la transfusión halogénica siempre se asocia con posibilidad de efectos adversos. Y para el caso de los cirujanos, una anemia preoperatoria le representa
un temor tremendo, porque el cirujano lo que teme es que a última hora, cuando ya el paciente está programado y para ser llevado a sala de operaciones, el anestesiólogo le suspenda la cirugía. Esa es como la pesadilla para el cirujano. Pero para la corrección de la anemia se necesita la identificación de la causa de fondo, que no siempre es fácil y muchas veces en lugar de tratar la causa de fondo, lo que se hace es la corrección de la hemoglobina. Esto es la parte, desde el punto de vista técnico, lo más fácil y eso se puede realizar mediante la transfusión de glóbulos rojos empacados, la administración de hierro en sus diferentes presentaciones, la administración de eritropoyetina para aumentar la producción de glóbulos rojos desde la médula ósea y en algunos casos la deficiencia de hierro se acompaña también con carencia nutricional como por ejemplo déficit de ácido fólico y vitamina B12. De ahí que no es inusual que un paciente que tenga una anemia que en principio es ferropénica muchas veces se le da concomitantemente ácido fólico e inyecciones de vitamina B12. Aquí vemos también una causa nada despreciable de anemia y es en el paciente críticamente enfermo. Esta es la secuencia de niveles de hemoglobina de un paciente. Este gráfico está organizado de lo más reciente a lo más antiguo. Entonces, ese es el resumen que tenemos del laboratorio digital del hospital. Las hemoglobinas más antiguas se encuentran en la parte derecha del gráfico y las más nuevas se encuentran en la parte izquierda del gráfico. Entonces, interpretándolo al revés, aquí vemos cómo el paciente ingresa con 15,6 de hemoglobina y se fue bajando progresivamente hasta 6,3. Ya aquí, a partir de 7, es una consideración fuerte para la transfusión de sangre halogénica. ¿Y por qué se dio esto? No precisamente fue de un paciente quirúrgico, sino que el paciente estuvo en la unidad de cuidados intensivos y las flebotomías frecuentes para hemocultivo y para muestra de sangre para laboratorio llevó a este paciente a anemizar en forma progresiva y entonces la anemia por flebotomía frecuente no es una situación tan inusual y se debe de considerar especialmente en los pacientes que están más graves internados en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar es que una causa importante es la anemia por flebotomías frecuentes. Y cuando se necesita ya la corrección de la hemoglobina, muchas veces se da literalmente un asalto al banco de sangre. El banco de sangre es una de las partes más activas del laboratorio y muchas veces se necesita múltiples bolsas de glóbulos empacados para la corrección de la anemia en estos pacientes. Entonces, aquí se ve el banco de sangre filtrando las unidades de glóbulos empacados listos para ser enviado a los pacientes que lo ameritan. En el caso de la transfusión entre los pacientes quirúrgicos, este representa más de 50% de las unidades transfundidas en todo el hospital. Junto con las unidades hemato-oncológicas, representa las dos áreas donde más hemocomponentes se consumen. Y por supuesto, a mayor cantidad de transfusión, existe mayor probabilidad de reacciones adversas, como en el caso de este paciente, que luego de recibir transfusión de glóbulos empacados, desarrolla esta complicación que es la púrpura post-transfusión. De ahí que muchas veces lo que se busca es evitar la transfusión de sangre halogénica mediante la administración de medicamentos estimulantes de la médula ósea, como en este caso la eritropoyetina. Esto es especialmente cierto para los pacientes que tienen anemia por enfermedad renal crónica. Y también, concomitantemente, estos pacientes pueden tener otras carencias nutricionales, como en el caso del ácido fólico y también de la vitamina B12. Entonces, ciertamente debemos de estar muy atentos a la fisiología de la pérdida de hierro
en el paciente, porque entendiendo la fisiología podemos entender también lo que es la terapéutica de un paciente con una anemia de tipo ferropénica. Para eso debemos entender que solamente logramos absorber el 10% del hierro de la dieta. Si nosotros en una dieta balanceada consumimos alrededor de unos 10 miligramos de hierro por día, de esta solamente el 10%, o sea, alrededor de 1 a 2 miligramos, se logra absorber a través del tubo digestivo, principalmente a nivel del duodeno y lo que es el yeyuno. Pero a veces podemos dar hierro en forma de hierro oral, el hierro terapéutico, y en estos casos, debido a la presentación, se logra absorber hasta 5 miligramos por día. Por ende, la terapéutica que no sea la administración de hierro terapéutico, sino que en forma de suplemento de nutrición, como por ejemplo el hierro no hemínico de las lentejas, de los vegetales, probablemente no solucionará absolutamente nada. Y tampoco aumentando la cantidad de comprimidos podría acortar el tiempo para la corrección de la anemia, debido a que existe una restricción bastante intensa de lo que es la absorción del hierro. Pero por el otro lado, no solamente hay que corregir la anemia, sino que también se debe de corregir los depósitos de hierro. Y esta quizá es la parte todavía más difícil. Entonces, en condiciones normales, el hierro por vía oral solo se va a ingresar según las leyes de la absorción intestinal. Tomará tiempo y es bastante el tiempo, no en días, sino en meses. Pero si nosotros aplicamos el hierro por vía parenteral, específicamente el hierro por vía intravenosa, este se va a ingresar sí o sí. Y después de que ingresa, no se va a perder más hierro a menos de que persista la causa de fondo. Entonces, numéricamente, podemos ver esta distribución de la ubicación del hierro. 2.000 miligramos a nivel de los eritrocitos, hay 1.000 miligramos en la médula ósea, en el hígado se acumula otros 1.000 miligramos, en la sangre, transportándose por medio de la transferrina, hay aproximadamente unos 3 miligramos. Para el metabolismo celular se dispone de alrededor de unos 100 miligramos y escondido también dentro del M de la mioglobina hay alrededor de unos 300 miligramos. Y esta masa de hierro en distintas partes se va a movilizar según este esquema desde la absorción hasta la eliminación que habíamos visto previamente. Para la eritropoyesis se necesita diariamente unos 20 miligramos de hierro por día y sin embargo solamente por el intestino se logra ingresar 1 a 2 miligramos. Esto es como una disparidad porque necesitamos 20 miligramos, pero solamente se logra absorber 1 a 2 miligramos. La aparente paradoja se debe a que la mayor parte de esos 20 miligramos, específicamente 18 a 19 miligramos del hierro que se utiliza para la eritropoyesis, proviene de la recirculación o el reciclaje del hierro por medio del sistema retículo endotelial. Y depósito, este depósito se encuentra en la médula ósea, se encuentra en la sangre, se encuentra en la mioglobina, se encuentra en el hígado, se encuentra también como parte del transporte en la transferrina en el plasma. Entonces, el tratamiento con el hierro oral es bastante lento, por eso se preconiza para una mayor celeridad y efectividad el tratamiento con el hierro intravenoso en los pacientes que tienen anemia ferropénica. Pero de eso vamos a hablar con un poco más de detalle en esta parte, que son las implicaciones diagnósticas y terapéuticas. Es decir, cómo vamos a reponer el hierro en un paciente que tiene una anemia
ferropénica. Bueno, primero tenemos que calcular la cantidad que hay que reponer. Y para eso, tenemos que reponer el hierro para corregir la anemia y el hierro para corregir la ferropenia. Recordemos que estos dos términos no son sinónimos. Hay paciente que tiene anemia sin ferropenia y hay paciente que tiene ferropenia pero que aún no se ha manifestado con anemia. El ejemplo típico de anemia sin ferropenia es el paciente que tiene una anemia de enfermedad crónica. Y el paciente que tiene ferropenia sin anemia es el ejemplo de aquel paciente que ha estado con déficit de hierro, pero que todavía tiene algo de reserva a nivel de la médula ósea suficiente para sostener la eritropoyesis y consecuentemente tiene ferropenia, más no tiene anemia todavía. En cualquier momento, cuando se termine de agotar el depósito de hierro, se manifestará esta anemia. Pero aquí entonces la primera fase para reponer el hierro es calcular la cantidad a reponer. Para eso existen muchas fórmulas. La más utilizada es la fórmula de Ganzoni. La fórmula de Ganzoni permite calcular los miligramos de déficit de hierro del paciente. Y eso se saca a partir del peso del paciente multiplicado por la resta de la hemoglobina ideal menos la hemoglobina actual multiplicado por 2.4 más 500. Estos 500 son los miligramos que adicionalmente hay que agregar para el depósito. Entonces, de esta fórmula, tenemos que ejemplificar para entender de dónde vienen todos estos números. Bueno, aquí, por ejemplo, el factor es 2.4 en la fórmula de Ganzoni, o sea, esta es, proviene de 0.0034 por 0.07 por 10.000, porque 0.0034 es el contenido de hierro de la hemoglobina. Y 0.07 es el volumen de la sangre, que corresponde al 7% del peso corporal. Y debemos convertir los gramos por decilitro a miligramos por litro. Entonces nos va a resultar en un factor de conversión de 10.000. De ahí que 0.04, 0.034 por 0.07 por 10.000 nos da 2.4 que está aquí, 2.4. Pero la otra parte, la última parte, viene 500. 500 se debe a la necesidad no solamente de corregir la anemia, sino también es importante llenar los depósitos de hierro, que en términos generales sería de unos 500 miligramos. Vamos a ver un ejemplo para entender cómo se calcula la administración de hierro en un paciente que tiene anemia. Por ejemplo, en caso de una mujer de 70 kilogramos que presenta una anemia por sangrado uterino, entonces vamos a aplicar la fórmula de Ganzoni para calcular la cantidad de hierro que hay que dar a esta paciente. Entonces, si tiene 7.6 gramos por decilitro de hemoglobina, vamos a aplicar la fórmula de Ganzoni, que como habíamos dicho previamente, es el peso en kilogramos multiplicado por la diferencia de hemoglobina ideal menos la hemoglobina actual, multiplicado por 2.4 más 500 miligramos de reposición de los depósitos. Entonces, sacando los números, así como está, nos da que el déficit de hierro de esta paciente con un sangrado uterino es de 1407.2 miligramos, o sea, 1.4 gramos de déficit de hierro. Bueno, entonces, si esta paciente tiene 1.4 gramos de déficit de hierro, si nosotros decidimos darle tratamiento con sulfato ferroso por vía oral, que viene en presentación de 200 miligramos por grajea, como se ve acá, ¿cuánto tardará para corregir esta anemia y la ferropenia? Pues sacando números y a partir de que el número mágico
o sea, de absorción, que sería de no más de 5 miligramos de hierro por día, entonces tendríamos que dar un tratamiento de hierro oral que sería de 1407 miligramos a una absorción máxima de 5 miligramos por día, dividiendo 1407 entre 5 da 281 días. O sea, esto dividido entre 30 nos da 9 meses, o sea, 40 semanas. ¿Esto equivale a qué? Equivale a la duración de un embarazo. Probablemente nadie va a cumplir este esquema de tratamiento. De ahí que la, la tasa de éxito en la corrección de una anemia por déficit de hierro es tan bajo. Ahora, la pregunta que también nos planteamos es si el paciente tiene una anemia por déficit de hierro, la mera transfusión va a corregir las dos cosas, o sea, va a corregir la anemia y va a corregir la deficiencia de hierro. Pues aquí hay que interpretar las cosas con muchísimo cuidado, porque ciertamente un paciente que tenga anemia ferropénica, si nosotros administramos un par de bolsas de glóbulos rojos empacados, logrará la corrección de la hemoglobina, pero no siempre logra corregir la deficiencia de hierro. Para entender esto, debemos conocer la cantidad de hierro que hay en una unidad de glóbulos rojos empacados. ¿Cuántos miligramos de hierro tiene esta bolsa de glóbulos rojos empacados? En términos generales, una bolsa de glóbulos rojos empacados tiene aproximadamente unos 200 a 250 mililitros de volumen. Entonces, con esta información, si tenemos que un mililitro de sangre contiene 0.5 miligramos de hierro, esto sería para una hemoglobina de 15 o un hematocrito de 40, 45. Entonces, si un paciente pierde un litro de sangre, habrá perdido 500 miligramos de hierro. 500 miligramos de hierro. Entonces, esos 500 miligramos de hierro a razón de 5 miligramos por día de absorción necesitará prácticamente de 100 días para reponer la cantidad de hierro que perdió por esta hemorragia. Ahora, ciertamente nosotros no transfundimos sangre total, sino que transfundimos glóbulos empacados, como el hematocrito del paciente, pero el hematocrito del glóbulo rojo empacado es prácticamente el doble de un hematocrito de la sangre total. Entonces existe prácticamente el doble de contenido de hierro, o sea, 1 miligramo de hierro por cada 1 mililitro de glóbulos empacados. Entonces, si nosotros transfundimos una unidad de glóbulos empacados que tiene aproximadamente unos 200 a 250 mililitros, entonces ingresará este paciente unos 200 miligramos de hierro. Para recordar, entonces, si tenemos 1 mililitro de sangre total, entonces habrá alrededor de medio miligramo de hierro en este volumen de sangre. Pero si se trata de glóbulos empacados, entonces el contenido de hierro sería de 1 cc, 1 mililitro de glóbulos empacados contiene 1 miligramo de hierro. Entonces, volviendo al caso de esta paciente, 7.6, que es la hemoglobina, ella necesita de la cirugía porque a pesar del tratamiento farmacológico, ella continúa sangrando y hay que hacerle una histerectomía. Entonces, si nosotros queremos corregir la anemia, llevando, por ejemplo, a una hemoglobina de unos 12 o 13 gramos por decilitro, entonces tendríamos que administrarle unos 5 unidades de glóbulos empacados para llevar a una hemoglobina final de alrededor de unos 13 gramos por decilitro. O sea, cada unidad de glóbulos empacados eleva la hemoglobina en aproximadamente 1 gramo. Entonces tiene 7.6, ahora le sumamos 5, da resultado 12.6 redondeado, 13 gramos por decilitro. Y estamos poniendo 5 unidades de glóbulos empacados. Esto a manera de conversión, 1 mililitro de glóbulo empacado tiene 1 miligramo de hierro. Eso significa que estamos administrando 1 litro de glóbulos empacados. Eso significa que le hemos dado 1000 miligramos de hierro. Y sin embargo, la hemoglobina
ya está corregida, pero la deficiencia de hierro todavía no, porque déficit calculado fue de 1.407 miligramos de hierro. O sea, se corrigió con la transfusión la hemoglobina, más todavía falta la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? La otra parte es el depósito de hierro. De ahí que la transfusión de glóbulos empacados no es un buen método para corregir la ferropenia. Entonces, el mensaje que tenemos que llevar es que ferropenia y anemia no son sinónimos. Hay pacientes ferropénicos que aún no se han manifestado con anemia y hay pacientes que tienen anemia pero que no tienen ferropenia. El ejemplo típico, la anemia de las enfermedades crónicas. Entonces, el otro concepto es que con la transfusión corregimos las cifras de hemoglobina, pero falta rellenar los depósitos. De ahí que si el paciente tiene una anemia ferropénica, la transfusión solo corrige la mitad del problema. Falta que se llenen los depósitos. Entonces, ¿cómo podemos corregir esta anemia? Existe varias opciones. Está el hierro oral o el hierro parenteral. Del hierro oral tenemos a su vez otras presentaciones como el sulfato ferroso, el fumarato ferroso o el proteín succinilato ferroso. Y por vía parenteral tenemos el hierro sacarato, el hierro dextran y el hierro carboximaltosa. ¿Cuáles son las diferencias entre estas distintas presentaciones? Bueno, hay también los problemas con el hierro oral. ¿Cuáles son los inconvenientes del hierro oral? Que es muy lento para actuar. La absorción a la vez está influida por la dieta y fármacos. Los pacientes muchas veces ni siquiera logran tolerar por los efectos secundarios gastrointestinales como estreñimiento, como sensación de epigastralgia, náusea, etcétera. Y esto explica entonces la poca adherencia al tratamiento, porque el tratamiento es muy largo y porque a largo plazo empieza a aparecer múltiples efectos secundarios que hace que el paciente abandone el tratamiento hasta en un 70% de las veces. Y si el paciente tiene un proceso inflamatorio, el hígado va a sintetizar una elevada cantidad de hepcidina que va a bloquear la absorción de hierro a nivel intestinal. Entonces, no es tan fácil corregir una ferropenia mediante la toma de hierro por vía oral. Entonces, esta es la razón por la que se observa esta cantidad tan grande de hasta un 70% de las veces de la falta de cumplimiento del tratamiento con el hierro oral. Intolerancia, necesidad de una corrección rápida que no se logra con el tratamiento oral. En algunos pacientes entonces con enfermedades crónicas no logra mejorar la absorción y algunos pacientes inclusive deja de tomar el tratamiento cuando se da cuenta de que el esquema involucra varios meses de estar tomando una tableta o una grajea todos los días. Y hay algunos pacientes que a pesar de que toma el tratamiento, la lenta absorción no logra compensar la pérdida continuada. El ejemplo típico, las pacientes que tienen una anemia ferropénica por sangrado uterino. Entonces, la paciente, mientras espera la cirugía, toma el tratamiento con hierro, esperando de que cuando llegue el momento de la cirugía tenga la hemoglobina perfecta, pero continúa sangrando y la pérdida sanguínea supera con creces la cantidad de hierro absorbido. Esta es la razón por la que la anemia continúa a pesar de que está cumpliendo al pie de letra con el tratamiento con el hierro vía oral. Imaginemos el contexto de una paciente con una miomatosis uterina que ya está con hemoglobina de 6.2. Si calculamos con la fórmula de Ganzoni, con la fórmula completa, necesitará de muchísimo tiempo para la corrección. Y durante este tiempo en que está tomando el hierro, no es que tomando el hierro se le va a detener la hemorragia uterina. Y esta es la razón por la que cuando
hay una anemia con un sitio continuado de pérdida de sangre, el tratamiento por vía oral es demasiado lento y no hay, no hay eficacia terapéutica. Por el otro lado, como habíamos dicho previamente, hay una mala tolerancia del hierro por vía oral hasta en el 70% de los pacientes, que se manifiesta por dolor epigástrico, por náusea, por vómitos y bastante común el estreñimiento. Y algunos pacientes también observa con desagrado una coloración oscura de sus heces. Entonces, si analizamos el tratamiento con hierro oral, realmente hay muchos hallazgos en contra del tratamiento ferroso, sulfato ferroso por vía oral. De ahí que se ha propuesto diversas alternativas, siendo la que tiene más sustento por medio de múltiples estudios multicéntricos randomizados, el uso de hierro parenteral y sobre todo el hierro carboximaltosa. Entonces, aquí se plantea una pregunta retórica. ¿El hierro intravenoso va a corregir la anemia antes de una cirugía mayor? O sea, al administrar muy rápidamente el hierro, entonces se logra corregir la ferropenia y corregir la ferropenia, la eritropoyesis va a acelerar, manifestándose con una respuesta reticulocitaria con incremento de 2, 3 o más porcentaje de reticulocitos. ¿Será o no será efectivo y si es segura? Pues múltiples estudios han confirmado la eficacia terapéutica del hierro parenteral, pero no todas las presentaciones. Por ejemplo, una bastante común es el hierro dextran. El problema con el hierro dextran es que existe advertencia, sobre todo porque se ha descrito casos de reacciones anafilácticas con la administración del hierro dextran. Pero esta presentación de hierro dextran es la que contamos a nivel de los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social. Por eso todavía utilizamos esto que vemos acá, una bolsa que contiene el hierro dextran. Esta forma de presentación tiene que administrarse en forma muy lenta. Aquí vemos la prescripción que fue de 14 ampollas de hierro dextran. Suele administrarse con un poco de heparina, aunque es una práctica cotidiana, pero no parece ser un factor que proteja, por ejemplo, contra la flebitis del hierro dextran. Tiene que administrarse lentamente y hacer una prueba primero de tolerancia para ver si hay o no reacción anafiláctica. Y esto también tiene que contemplar porque el hierro dextran lo que hace es, cuando llega al torrente sanguíneo, no es que viaja directamente a la médula ósea, sino que debe soltar ese hierro para, a manera de relevo, entregárselo a la transferrina. Y es la transferrina la que finalmente deposita en la médula ósea para la eritropoyesis. Y como sabemos, la transferrina es una proteína que transporta el hierro en el plasma y es saturable. Por eso no podemos dar este medicamento de hierro dextran en forma de bolo muy rápido, porque una vez que se satura la transferrina, el hierro va a estar en el plasma suelto y esto causa mucho daño, sobre todo de tipo em, oxidativo, como si fuese un radical libre. Por eso se ha creado otras formas de hierro parenteral. Y la forma más recomendada de hierro parenteral en este momento es el hierro carboximaltosa. El hierro carboximaltosa. Entonces, esto se administra por vía intravenosa, es bastante mejor tolerado. De hecho, no se necesita siquiera de una dosis de prueba y es un método que se ha asociado con una altísima tasa de éxito. Inclusive es la presentación que permite la administración de dosis inclusive masivas, como hasta de 1500 miligramos de hierro en
eh, una, unas dos dosis fraccionada con intervalo de una semana. Bueno, se ha hecho estudios con esta forma de presentación, que es el hierro carboximaltosa, porque esta tiene la ventaja de que logra depositar el hierro directamente en la médula ósea, sin necesidad de un intermediario. Este intermediario, como habíamos dicho previamente, con el hierro dextran, es la transferrina. Entonces, esta forma de hierro carboximaltosa se deposita directamente en la médula ósea. Esta es la razón por la que nosotros podemos administrar cantidades masivas de hierro, hasta 500 o 1000 miligramos de hierro en una sola administración, cosa que no podría ser, de hecho no es recomendable cuando es hierro dextran. Bueno, hay varios estudios que compara el hierro intravenoso para corregir una anemia que se presenta en pacientes que van a ser sometidos a cirugías mayores, es decir, difiriendo la cirugía electiva, por supuesto, y en este tiempo de espera le administramos hierro intravenoso, podría reducir la tasa de la transfusión halogénica. En esta publicación, que se trata de una revisión sistemática con metaanálisis, los autores encontraron lo siguiente. Ellos, luego de incluir un total de 10 estudios randomizados, controlados, multicéntricos, encontraron de que en comparación el hierro intravenoso versus el placebo o el tratamiento estándar se refiere a hierro oral. Entonces aquí vemos en el forest plot, aquí este rombo de forest plot está en el lado a favor del hierro intravenoso. Y observe que no cruza la línea de neutralidad. Eso significa de que se trata de una diferencia estadísticamente significativa. ¿Y cuál es el impacto? El impacto es que se asocia con un riesgo relativo de 0,84 para la transfusión halogénica. Esto, ya interpretado, significa que si el riesgo relativo de transfusión halogénica en el grupo de hierro intravenoso versus el placebo o tratamiento estándar, o sea, el hierro oral, es igual a 0,84. Eso significa que el hierro intravenoso disminuye la tasa de transfusión halogénica en un 16%. Entonces, la conclusión de esta revisión de metaanálisis es que con una moderada certeza, debido al alto riesgo de sesgo en algunos estudios, se encontró de que el hierro intravenoso se asocia con una reducción significativa en la tasa de transfusión de sangre halogénica en un 16%, reduce un 16%, y un moderado incremento en las cifras de hemoglobina cuando se aplicó antes de la cirugía en comparación con el hierro oral o el placebo. Eso sí, la salvedad es que para que esto tenga sentido y que tenga eficacia, tiene que administrarse con bastante tiempo antes de la cirugía. ¿Cuánto es el tiempo mínimo entre la administración de hierro al momento de la realización de la cirugía electiva? Al menos, al menos 2 semanas. Idealmente unas 4 semanas, con vigilancia también de la hemoglobina antes y después de la terapia con hierro. Entonces, lo que sabemos a partir de los estudios de metaanálisis es que si queremos corregir una anemia con ferropenia antes de una cirugía electiva, el hierro oral es una muy mala elección. Necesita de administración de hierro por vía intravenosa. Y a nivel de una institución como la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿qué opciones tenemos? Si entramos al expediente digital, en la parte de farmacia, nos encontramos con estas formas de presentación del hierro. El hierro aminoquelato en gotas pediátricas, también el hidróxido férrico polimaltosato, el hierro fumarato, el hierro dextrano, el hierro carboximaltosa y el hierro aminoquelado. El hierro dextran y el hierro fumarato o el hierro sulfato no requiere de receta especial, pero el hierro carboximaltosa, o en este caso
El nombre de marca es el Ferinject. Sí se necesita de una receta especial porque es una receta que no está incluido en la lista oficial de medicamentos, pero opciones sí contamos a nivel de la Caja Costarricense de Seguro Social. Aquí, por ejemplo, el frasco vial de hierro carboximaltosa a una concentración de 50 miligramos por mililitro y el vial trae 10 mililitros, significa que cada vial contiene 500 miligramos de hierro. Es una cantidad bastante grande. Bueno, para terminar, entonces, en resumen, los mensajes más importantes para llevar a casa con respecto a ese tema de anemia ferropénica en el perioperatorio. Por supuesto que para un enfoque correcto debemos entender muy bien el metabolismo del hierro desde la absorción hasta la transferencia a los distintos sitios de depósito y la eliminación del organismo. De esta manera podemos identificar el paso crítico que explica la ferropenia en el paciente. Eso es el concepto de la necesidad de integrar siempre la fisiología con la terapéutica, que de todas las formas de presentación, sin lugar a duda, la presentación intravenosa es la presentación superior. Esto con creces con respecto al hierro oral, que tiene una velocidad de absorción bastante lenta, necesitando de tratamiento por periodos muy prolongados, y esto explica el abandono terapéutico, o sea, un tratamiento incompleto hasta en el 70% de los pacientes que fueron manejados con el hierro por vía oral. Y este tema, por supuesto, es especialmente importante en la población de aquellos pacientes que no aceptan la transfusión halogénica. Y nos referimos específicamente a los pacientes testigos de Jehová. Los pacientes testigos de Jehová, debido a su creencia religiosa, no permite la transfusión de sangre halogénica. Entonces, si tiene anemia, con muchísima más razón, estos pacientes tienen que ser optimizados mediante la administración preoperatoria del hierro por vía intravenosa. Idealmente, el hierro carboximaltosa para corregir la anemia y para corregir la ferropenia. Esto representa, por supuesto, un gran reto porque aparte de la corrección de la anemia y la ferropenia, en el intraoperatorio se necesita técnicas expeditas de hemostasia para reducir la posibilidad de que el paciente se anemice y pueda poner en peligro debido a que ellos no aceptan la transfusión de sangre halogénica.